y los identificó como lo que son, unos falsarios, hipócritas. Porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de Seguridad por estar a sentenciar a su secretario de Seguridad por vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita. Transformación pacífica del país. Cínico e hipócrita hasta el final, Felipe Calderón, expresidente de nuestro país, el día de ayer señalando en una de estas reuniones que en Europa, en Madrid, ahí donde se está escondiendo este personaje, sí, que fue nuestro presidente y que está a unos cuantos días de saber esta sentencia ya para su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ahora sale a señalar que el presidente López Obrador no es quien manda en México. Hágame el bendito favor, mis estimados proneros, que te lo diga el te por ocho borolas, así como dicen ya los mexicanos usuarios de las redes sociales, que fue gato de García Luna, parece burla. Pero no, mis estimados perdoneros, ahí está. Esto fue lo que comentó. Quien manda no es el Estado mexicano, es en algunos lados el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es lo que dice este tremendo hipócrita y personaje, el expresidente Felipe Calderón, del cual ya hubo respuesta por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en sus últimas conferencias mañaneras, en las del día de hoy. Escuchen. Segundo punto es subrayar lo que llama Guillermo. Otro fenómeno que está preocupantemente en América Latina es la captura del Estado. El Estado está cayendo territorialmente y jerárquicamente en manos del crimen organizado y el narcotráfico, que en su expansión territorial está acabando con el Estado tal y como lo conocemos y está convirtiendo a nuestra región en una región de narcoestados. ¿Qué es lo que pasa? El crimen organizado está sustituyendo al Estado, porque las rentas están en la sustitución del Estado. Es decir, ustedes me dirán que es muy lucrativo comprar y vender drogas y más clandestinamente en el mercado negro. Sí, sí lo es. Hay algo más lucrativo que eso, es cobrar impuestos. Y cuando el crimen organizado sustituye a un alcalde para cobrar rentas, para cobrarlo o a un gobernador o a un presidente de la República, para cobrar rentas, es decir, para pedir derecho de piso, protection rackets, que era lo que hacía la mafia siciliana, de Chicago, etcétera, eso está ocurriendo en América Latina. Y está ocurriendo ya no en pequeñas comunidades, sino en regiones completas. El Pentágono calculaba hace 3 años que el territorio mexicano estaba en un 35% dominado por crimen organizado. Yo creo que es mucho más de la mitad ahora. Donde quien manda no es el Estado mexicano, no es el pueblo mexicano, es en unos lados el cártel de Sinaloa, en otros los del Golfo, en otros el cártel Jalisco Nueva Generación, en otros los mexicas, etcétera, el de Juárez, en fin. ¿Qué es lo que pasa? América Latina está siendo capturada a través de su Estado por crimen organizado y narcotráfico, incluyendo instituciones en otro sentido, como son las Fuerzas Armadas, para muchos sacrosantas y incorruptibles. No lo son ni sacrosantas ni incorruptibles, muy respetables, admiradas, pero si la enarca abierta hasta el justo peca, y eso es lo que está pasando. Pero claro, nuestro presidente no se podía quedar callado y el día de hoy en la conferencia mañanera mencionó lo siguiente y lo que todos estábamos pensando de estas palabras por parte de Felipe Calderón ayer, mis estimados pregoneros. Imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado cuando en unos días más van a sentenciar a su secretario de Seguridad por su vinculación con el crimen organizado.
Así arremetió en su contra, así le respondió y le tiró todos los dientes a Felipe Calderón, luego de cuestionar el aumento del crimen organizado, los desaparecidos y decir que controlan todo nuestro país. Vamos a escucharlo, mis estimados poneros. Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, así paró en seco a Felipe Calderón. Bueno, hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años. Vamos a esperar. No tengo yo opinión. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si su abogado está planteando 20 años, está aceptando de que sí hay culpabilidad. Entonces ya lo que van a decidir es otro asunto, ¿no? Ya la autoridad tiene que ver pues el daño que se cometió, ¿sí?, a la sociedad, a nuestro país, también al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la parte del manejo del dinero. Y yo lo que creo que es muy importante, el que no haya impunidad, para que no se dé la repetición de estos casos. La justicia es prevenir, que no haya impunidad. Entonces, eso es lo que puedo comentar y esperar a que se den los hechos, ¿no? Debería de informar que no ha dicho nada Felipe Calderón. ¿Cómo fue que lo llamó a colaborar? ¿Quién se lo recomendó? O sea, toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos 6 años. Un informe, si él sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando, si es culpable o no es culpable, pero un escrito amplio lo amerita el caso, independientemente de cuántos años van a imponer como sentencia. Gracias, presidente. En otro tema, saber si usted está de acuerdo con lo que ayer mencionó la doctora Claudia Sheinbaum. Sencillo de responder. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de que en el país
se está llevando a cabo una transformación y que por primera vez se está aplicando una auténtica democracia y que es un gobierno, el actual, que representa al pueblo y que no permite la corrupción ni la impunidad y que es un gobierno independiente, no títere de los grupos de poder económico y mucho menos de la delincuencia organizada, como sucedió en el tiempo de Felipe Calderón, que sí se vivió, bueno, y lo de García Luna es una muestra fehaciente, se vivió en un narcogobierno, un narcoestado. Entonces, están muy desquiciados, molestos, y por eso hacen hasta el ridículo. Desde luego, hay que entender que así es la derecha. Felipe Calderón, en su formación, es seguidor de Iturbide, sí, es antijuarista, es porfirista, anticardenista, es partidario del conservadurismo. Por eso se fue a Madrid con su amigo Aznar y con todo el grupo de derecha de España y de Europa y de América Latina. Entonces, es entendible de que él tenga ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que no les han salido bien las cosas, porque el pueblo de México es un fenómeno, es un pueblo muy politizado, muy consciente, muy despierto. Y los identificó como lo que son, unos falsarios, hipócritas. Porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de Seguridad por estar a sentenciar a su secretario de Seguridad por vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita. O sea, no se equivocaba Monsi, el gran escritor Carlos Monsiváis, me dijo a mí: no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Y no es nada más Calderón,
Son millones. En sectores, estratos de clase media, sectores de la clase alta, que actúan así. Siempre ha existido ese pensamiento conservador, hipócrita.